Hola y bienvenidos a un video más de NerdGMath. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje algebraico. Esto con el fin de poder interpretar problemas que usan el lenguaje algebraico y asimismo los podamos resolver y plantear. Bien, para empezar, definamos qué es el lenguaje algebraico. El lenguaje algebraico es una forma de expresar matemáticamente situaciones, problemas utilizando símbolos y letras en lugar de números específicos. Este lenguaje permite generalizar las relaciones matemáticas y hace uso de variables, constantes, operadores y otros símbolos para representar cantidades y operaciones. Veámoslo a detalle. En el lenguaje algebraico vamos a tener lo que son las variables. Estas son letras que representan números desconocidos o que pueden cambiar de valor. Algunos ejemplos de variables podrían ser la X, la Y, la Z, son cualquier tipo de letras que quieras representar como la variable. También vamos a tener las constantes. Las constantes son números específicos cuyo valor no cambia. Aquí vamos a tener cualquier número, por ejemplo el 3, el -5, el 1 medio. En cuanto a los operadores, vamos a tener que son los símbolos que representan las operaciones matemáticas. En este caso, la suma, la resta, la multiplicación, que se puede escribir con este símbolo o con el puntico, cualquiera de las dos. La división, la igualdad, entre otros. Vamos a tener también las expresiones algebraicas. Y esta es una combinación entre lo que son las variables, las constantes y los operadores, es decir, hacemos uso de las tres anteriores. Por ejemplo, podemos tener 2x en donde hay una constante, hay una variable y, por ejemplo, la suma con 3. O podríamos escribir x menos 4. Aquí estaríamos combinando las variables, las constantes y los operadores. También vamos a tener lo que llamamos ecuaciones. Las ecuaciones son igualdades que relacionan dos expresiones algebraicas. Por ejemplo, 2x más 3 igual a 7 o x menos 4 igual a 0. Esto vendrían a ser las ecuaciones y hacen parte del lenguaje algebraico. Finalmente vamos a hablar de las inecuaciones. En este caso van a ser desigualdades que relacionan expresiones algebraicas. Por ejemplo, 2x más 3 mayor que 5 o x menos 4 menor que 0. Ya con esto claro, podemos empezar a escribir el lenguaje algebraico a partir del lenguaje natural. Es decir, por ejemplo, si tenemos que un número cualquiera, este lo podemos expresar con cualquier letra, es decir, cualquier variable. Puede ser la X, la Y, la A, la B. La cuestión es que cada vez que hablemos de un número cualquiera, esta X puede tomar, por ejemplo, el valor de 6 o el valor de 5 o el valor de -10. Cualquier número puede ser la X o la Y o la A o la B, dependiendo la letra que le asignaste. Cuando hablamos de el doble de un número, vendría a ser entonces multiplicar por 2 cualquier variable. Por ejemplo, 2x o 2y o 2a o 2b. Recordemos que la x, la y, la a o la b lo asignamos para un número cualquiera. Al decir el doble refiere a multiplicar por 2. En el caso de que nos digan el triple de un número, pues vamos a multiplicar por 3 la variable. Ya sabemos que la variable es cualquier letra. 3x, 3y, 3a. Si hablamos de la mitad de un número, en este caso ya no estamos hablando de una multiplicación, sino de una división. La mitad es partirlo en 2, es decir, x dividido en 2 o y dividido en 2 o a dividido en 2, dependiendo la variable que me esté representando a el número. Si hacemos referencia a la suma de dos números es porque vamos a sumar dos letras, x más y o a más x o a más b, dependiendo cómo estemos representando los números a partir de esas letras. Ya, si hablamos del producto de dos números, el producto hace referencia a la multiplicación. Así que en este caso vendría a ser, por ejemplo, x por y o a por b. Al referirnos al cociente de dos números es porque estamos hablando de la división y lo vamos a escribir como tal, x sobre y o a sobre b. Para hablar de la resta, entonces utilizamos la diferencia. La diferencia de dos números vendría a ser x menos y.
La raíz cuadrada de un número, pues lo representamos entonces con el símbolo de la raíz y el número representado con cualquier variable. Si hablamos de potenciación, podríamos escribir el cuadrado, el cubo o dependiendo de la potencia que queramos. En este caso nos dice el cuadrado de un número, es decir, este número elevado a la 2. Y estos son algunos ejemplos que podemos tener cuando hablamos del lenguaje algebraico. En general son muchos los que podemos estar escribiendo. Escríbenos en los comentarios qué otros ejemplos conoces. No olvides darle like, compartir y suscribirte a este video.